Hola a todas y a todos, bienvenidos a Tejido Compartido. Esta es la píldora número 9. En ella os voy a compartir cuáles son mis favoritos para esta temporada de otoño-invierno con patrón de pago. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido. Y si ya eres habitual, pues gracias por tu fidelidad y aquí estamos otra vez. En la píldora anterior compartí una selección de diseños con patrón gratuito. Algunos de aquellos diseños ya están en mis agujas y el resto, bueno, pues quedan en mi lista de favoritos para una posible ocasión futura. En esta píldora lo que voy a compartir con todas las personas que se han acercado hasta aquí es una selección de mi lista de favoritos, que como os comentaba es larguísima, necesitaría varias vidas para tejer todo lo que tengo ahí y cada vez aumenta más. Lo que os comentaba es que he hecho una selección apurando muchísimo y he organizado estos patrones en 3 categorías. La primera es de suéteres, os voy a presentar algunas opciones entre las que elegiré uno. La segunda son chaquetas y la tercera son accesorios. Si tienes interés en conocer mi selección, quédate conmigo. Me voy a situar en esta zona de la pantalla para poder mostraros en esta parte las fotos de los diseños que he seleccionado. Como podéis ver, tengo ahí mi arsenal de lanas, porque también os voy a mostrar las lanas o las posibles alternativas que tengo para tejer los diseños que he seleccionado. Vamos a comenzar con la selección de suéteres. He seleccionado 3 suéteres, de ellos elegiré uno. Y el primero de ellos es este que aparece aquí. Es un suéter que se llama Utopía y es de una diseñadora española, Elena Solier. Elena es la persona que está tras la marca Choya. Tuve oportunidad de conocerla este mismo año en el Love Yard Madrid, que tenía un stand. Tenía, aparte de sus lanas, tenía un perchero con prendas tejidas a partir de sus patrones, todas preciosas. Y yo ya tenía el patrón de Utopía comprado porque era uno de mis favoritos y allí en Madrid compré la lana para tejerlo. Esto fue en febrero de 2024. Tuve un intento de tejer el suéter, pero después desistí. Vamos, resumiendo, que tengo la lana, tengo el patrón, solo me falta el tiempo para tejerlo. Esta es la primera de las alternativas. Es un patrón muy bonito, se teje desde arriba hacia abajo, tiene las mangas raglan y en la zona donde se hace el raglan tiene unos detalles que le hacen especial. Lleva una fila de ochos, ¿no? que le adornan toda la parte del raglan. Las mangas se tejen en liso y la parte delantera y la espalda se tejen con un gráfico encalados. Es un gráfico muy sencillo, yo creo que este gráfico se memorizará enseguida, con lo cual tejer este suéter es bastante fácil. Lleva vueltas cortas en la parte de atrás, con lo cual el cuello puede quedar muy bien posicionado y no se subirá. Y es un patrón que está disponible en 9 tallas. Yo he pensado, al tejer este patrón, hacer la misma textura que lleva aquí en el raglan, tejerlo también a los lados del suéter y por la parte inferior de las mangas, hacer esa fila de ochos que viene por aquí, llegarla hasta la sisa y seguir
por los laterales y por la parte inferior de las mangas. Bueno, esto es una idea, ya veremos qué pasa. Para tejer este suéter, yo le compré a Elena esta lana. Es una lana de ovejas ripollesas y la verdad es que a mí me gusta colaborar con estos emprendimientos o con estos proyectos que tratan de recuperar lanas o especies de animales, como es en este caso las ovejas, que si no fuera por esto habría peligro de que se extinguieran. En este caso, la lana por la que me decidí, y es la que recomienda el patrón, es esta pastoreta. Es una lana de tipo rústico, pero no pica y es bastante suave, y además es con un grosor muy bueno. Pienso que abrigará bastante, pero no es excesivamente gruesa. En 50 gramos tiene 200 metros, y de verdad esto no pesa, o sea, 50 gramos, 200 metros, al final el suéter tengo 5 ovillos, pero yo pienso que no los gastaré todos. Así que esta es mi primera opción como suéteres. La segunda opción que tengo para suéter es un suéter que os pongo por aquí la foto, de una joven diseñadora. Últimamente estoy viendo bastantes cosas de ella y me gustan mucho, y he seleccionado este suéter porque me parece muy muy original. Es el suéter Drevo y la diseñadora es Teti Lutzak. Atención, porque seguramente veremos muchas cosas de ella. Y este suéter es un poco novedoso, la forma que tiene, de la estructura que tiene y la forma de tejerlo, porque parte de una especie de... se montan los puntos en circular, pero luego se extienden, como si dijéramos desde la parte de atrás hasta aquí, y se va aumentando en este sentido. Aquí se hacen dos filas de aumentos, en la parte de atrás igual, y se teje todo el cuello alrededor, adelante y atrás. La parte de atrás hace la misma forma que adelante. Se teje todo con los aumentos que van saliendo del cuello, y al llegar a la altura de las mangas se dejan los puntos de las mangas en espera y se sigue tejiendo el delantero y la espalda en circular hasta llegar al elástico final, que es donde se cierra. Las mangas se tejen después, como estamos acostumbradas a tejerlas, pero la estructura tiene un vídeo, y ella también tiene Teti tiene un canal de YouTube donde presenta todos sus diseños, y ver la estructura de este suéter de verdad que es un alucine, porque tiene una forma, un proceso de tejido bastante original. Bien, pues este suéter, la diseñadora recomienda tejerlo con una lana de Rosa Pomar, de Retrosaria Rosa Pomar. Como sabéis, esto es una lana portuguesa, y ella recomienda la calidad Bobo. Yo, afortunadamente y con un poco de suerte, voy a ir a Lisboa próximamente, con lo cual, si decido tejerme este suéter, voy a tratar de encontrar, o me acercaré a Retrosaria y compraré esta lana, y además de este color tan bonito que aparece en el patrón. Bueno, este patrón tiene 9 tallas, con lo cual siempre encontraremos una que sea la nuestra. Esta es la segunda opción en cuanto a suéteres. Y la tercera opción para suéteres es de este libro. Este año 2024 he aprovechado para hacerme con algunos libros, en concreto tengo 3, tengo este, otro que os voy a mostrar después,
y el de 52 semanas de calcetines. Estos 3 libros me los he comprado este año. Bueno, pues este libro, que son todo diseños de Anna Johanna, esta diseñadora, son todo diseños en color work. Y el que yo he seleccionado es este, tan bonito, que además tenéis el patrón en Ravelry, está publicado independiente, se puede obtener ahí. Y he elegido este suéter porque quiero tejerme un suéter en color work, y este en concreto me gusta mucho. Me gusta porque he mirado el gráfico en la revista y he visto que la hebra que va de un punto a otro, no hay muchos puntos no hay separación larga para dejar la hebra por ahí, porque a mí me cuesta muchísimo ir arrastrando las hebras durante muchos puntos. Luego por detrás tengo que, haciéndolo como toca, tienes que ir enrollando el hilo para que no quede suelto y me cuesta un poco. Entonces he visto que este gráfico es bastante asequible y además solo llevas 2 hilos al mismo tiempo. No mezcla un tercero ni por supuesto un cuarto. Otra cosa que me ha llamado la atención de este patrón es que también lleva el color work en la parte de abajo y en las mangas, con lo cual le da también un aire un poco más colorido. Bueno, este suéter está disponible también creo que son 9 tallas, y lo pienso tejer con estas lanas. Esta es una lana. Os pondré por aquí una foto de la etiqueta porque la ovillé y no guardé las etiquetas. Afortunadamente esta lana la compré el año pasado en el Barcelona Knits y cuando volví hice foto de todo. Por lo tanto, tenía una foto de esta lana y os la compartiré para que veáis de qué se trata. Bueno, este sería el color principal, y para contrastar tengo 2 opciones. Una es esta, que es una lana de Greta and the Fibers. Cuando Marga dijo que se jubilaba, yo le hice un pedido inmenso. Tengo lanas de Greta, bueno, un montón. Vale, pues esta es una opción, es del mismo grosor. Y la segunda opción sería esta, que también le puede quedar bien. Tal vez esta no contraste demasiado, pero bueno, es cuestión de hacer la prueba y ver cuál me queda mejor. Con esto tendríamos la sección de suéteres concluida. De estos 3, intentaré tejerme al menos uno. En la sección de chaquetas también he seleccionado 3. Y la primera es la chaqueta Mabel, de Isabel Kraemer. Yo creo que todas las temporadas me tejo algo de Isabel Kraemer. La verdad es que me gusta cómo diseña. Además, sus patrones a mí me quedan bastante bien, se ajustan bastante a mi estatura y a la forma de mi cuerpo, por lo tanto me gusta mucho. Estoy bastante atenta también a lo que publica, la sigo en Instagram, y cuando vi esta chaqueta pensé que era una chaqueta ideal para, sobre todo aquí en la zona de Valencia, que es desde donde os hablo, que hay muy pocos días de mucho frío, y estas chaquetas, si se tejen con un hilado que no sea excesivamente grueso, se pueden llevar muchísimo tiempo. Vale, pues esta chaqueta, la Mabel, de Isabel Kraemer, es una chaqueta que está disponible en 9 tallas y que además, como muchos de los diseños de Isabel Kraemer,
el patrón está publicado en español. Yo ya tengo el patrón y tengo la lana para tejer esta chaqueta y he mirado la estructura del patrón y comienza por la parte de atrás del cuello y a partir de ahí hace vueltas cortas atrás en la nuca y después comienza los aumentos de las mangas ya enseguida. Cuando acaban las vueltas cortas empiezan los aumentos de las mangas y los aumentos de los delanteros, que son en forma de V, y a partir de ahí va tejiéndolo todo al mismo tiempo, todo, las tapetas, todo. Después no hay que recoger puntos para hacer la parte de cierre, nada, se hace todo de una vez, no hay que rematar después nada ni recoger puntos. En la parte de los delanteros lleva una textura que parecen ochos. He mirado cómo se hace y es muy fácil de hacer. Y esta forma de escote de pico a mí me gusta mucho. Va sin botones, pero se pueden hacer ojales a la altura que queramos y después ponerle botones. Como os digo, es un patrón que está en español además de inglés y yo lo voy a tejer con esta lana de Rosarios 4. Es un color similar al que ella propone, al color de la chaqueta que aparece en la foto del patrón. Y este hilado tiene una composición de 50% lana, 50% lino. Ya he tejido otras prendas con este hilado y me gusta mucho porque no es excesivamente abrigado y creo que para esta chaqueta me puede quedar muy bien. La segunda chaqueta seleccionada de mi gran lista de favoritos es esta chaqueta de Andrea Mowry. Es una chaqueta bastante nueva porque creo que sí, apareció en febrero de 2024, con lo cual es bastante reciente, y desde que apareció en febrero hasta hoy hay 200 proyectos en Ravelry tejidos a partir de este patrón, o sea que ha tenido una acogida bastante buena. Yo creo que es una chaqueta muy ponible porque es una chaqueta cortita, se puede llevar con todo. Ahora que llevamos los pantalones de tiro alto, quedaría bien con un pantalón, con una falda, por supuesto, con un vestido, y lo mejor es que si la tejes con el hilado que ella propone, que es un hilado finito, esto debe ser una cosa ideal para llevar en el bolso. Cuando empieza a refrescar y quieres coger algo por si acaso, esta chaqueta, que es pequeñita y con un hilado fino, no debe ocupar prácticamente nada. Bueno, tiene 10 tallas, pero el patrón está solo en inglés. No he comprado el patrón todavía, pero bueno, he tejido ya 2 prendas de Andrea Mowry y me gusta mucho. Los patrones quedan muy bien y están muy bien explicados. Afortunadamente, como digo, tiene 10 tallas, porque para mí, que tejo flojo, cuando hago la muestra siempre tengo que elegir una talla mayor de la que uso habitualmente, porque esta chica, Andrea Mowry, debe tejer fortísimo, o sea, muy apretado, porque a mí no me suele pasar con otras diseñadoras o diseñadores que necesite una talla más. Normalmente me tejo la XS o la S, pero con ella me pasa eso, que ella debe tejer muy apretado. Pero bueno, como ya lo sé, haré la prueba de tensión y nada, pues la tejeré con la talla que corresponda. Bueno, esta chaqueta está tejido con una especie de color board, porque aunque no tengo el patrón, he mirado en los diseños que hay en Ravelry y se tejen 2 puntos de un color y 2 puntos de otro durante 2 vueltas, o sea, ida y vuelta. Luego cambias de color y lo mismo. Y ella propone 3 colores para ir haciendo contraste. Yo con los hilados que
que he seleccionado, solo voy a utilizar dos colores. Uno es este, que mirad, es un color matizado. Esto es de Lang Superwash. La volví a ovillar aquí porque es una lana muy fina y muy suave y los ovillos se deshacían, entonces la ovillé en esta forma. Vale, pues este color al ser matizado, creo que utilizar un segundo y un tercer color con este quedaría una textura un poco indefinida. Entonces he pensado usar este, que tengo varias madejas, como color principal, y luego utilizar este segundo, que también tengo más madejas. Esto es una alpaca de Cascade Yards. Vale, pues utilizaría este como color principal y este como color de contraste. En vez de usar dos colores de contraste, usar solo uno. El grosor es el mismo, es el grosor que recomienda en el patrón, con lo cual lo haría con estas lanas. Esta sería la segunda opción de chaquetas. Y la tercera opción de chaquetas es una chaqueta de este libro. Este es el segundo libro del que os hablaba, que he comprado este año. Es de Paula Pereira. Es una diseñadora portuguesa que yo tuve oportunidad de conocer el año pasado en Barcelona Knits. Rosarios 4 tenía un stand y ella estaba allí con un perchero con todos sus diseños. La verdad es que el libro es muy bonito, tiene cosas muy interesantes. Ya me he tejido alguna cosa de este libro. Mirad, por ejemplo, este suéter. Estos calcetines. En el libro hay muchos diseños, pero hay algunos que son muy bonitos. Este suéter ya lo tengo tejido en otro color. Lo tengo tejido en rojo. Bueno, a lo que íbamos. La chaqueta que he seleccionado es esta, que me parece una preciosura. Os pondré por aquí también la foto porque el patrón independiente está en Ravelry, se puede obtener el patrón solo. Y esta chaqueta se llama Cestaria. Me parece una chaqueta muy bonita, tiene una construcción de atrás adelante preciosa. He estado mirando en el patrón y está muy bien explicado. Me imagino que el patrón de Ravelry estará igual, incluso más, porque ya sabéis que a veces en los libros no es el caso, porque este libro lo ha editado la propia autora, entonces el patrón me imagino que estará completo, pero a veces cuando es un libro que coge patrones de varios autores y el espacio que tienen es muy restringido, los patrones los abrevian, con lo cual a veces se pierde información. Bien, pues como digo, no es difícil de tejer, la textura es lo que a lo mejor necesita más atención y lleva bastante, pero queda fantástica. Lleva bolsillitos aquí a los lados, ¿no? Se pueden obviar, pero he visto fotos de ella haciendo la chaqueta cortita y con las manos en los bolsillos, queda genial. O sea que si me tejo esta chaqueta intentaré hacer también los bolsillos. En el libro y en el patrón de Ravelry recomienda tejerla con manos de Uruguay. Yo la verdad es que tengo lana manos de Uruguay, de un viaje que hice a Montevideo hace un tiempo, pero no tengo suficiente para la chaqueta. Entonces he cogido esta lana, que también es de Uruguay, Abuelita Yards, que creo que tengo bastante, porque creo que tengo 3 o 4 madejas. Es de un color matizado, pero no demasiado. Entonces creo que
para esta chaqueta me quedará muy bonito. Es un color similar al que proponen en el patrón, con lo cual voy a intentar, si elijo esta chaqueta, tejerla con esta lana. Haré la prueba, haré una muestra y a ver cómo me queda. Con esto os he compartido el apartado de chaquetas también. Pasamos ahora al apartado de accesorios. Desde luego que estas píldoras, la anterior y esta, me está haciendo bastante consciente de la cantidad de lanas que tengo, porque todas las que presenté en la píldora anterior y que no voy a utilizar porque ya he comenzado los proyectos que quiero tejer, el resto pues las tengo también disponibles para tejer cualquier otra cosa. Aún así no he utilizado, para hacer esta selección de hoy, no he utilizado aquellas lanas. Lo que os estoy presentando son todo opciones a tejer con lanas diferentes de las de la píldora anterior. Pensando que voy a ir a Barcelona en unas semanas, pues voy a tratar de contenerme porque mi arsenal de lanas está que se sale, ya tengo problemas de espacio. Pero bueno, como siempre decimos, las lanas nunca están de más. Siempre hay una ocasión para utilizarlas. Bueno, pues ahora con los accesorios es una oportunidad para gastar madejas sueltas o lanas de las que tenemos poca cantidad, restos. Y el primer accesorio que me gustaría tejerme no es un chal, pero casi, porque me gustaría tejer una bufanda tipo chal, pero que no llegara a ser un chal. Ya tejí la Sophie Scar y la Sophie Shawl, pero ahora me gustaría algo un poquito más elaborado. He seleccionado dos patrones de este tipo de chal bufanda y os los voy a presentar. El primero es este que os pongo aquí, que es de Justina Loskovka. Ya lo conocemos porque tiene unos patrones muy bonitos. A mí me gusta mucho cómo diseña esta mujer y he seleccionado este patrón que tiene una estructura clásica, se empieza por una punta, se va aumentando hasta llegar a una anchura que nos parezca bien y a partir de ahí se disminuye. Para mí esta construcción es fantástica porque yo con 1 metro de chal tengo suficiente, si no cuando me lo coloco me llega a los pies. Así puedo ir midiendo y cuando veo que es suficiente para mí empiezo a disminuir. También esta forma es interesante para gastar toda la lana. Si sigues tejiendo y pesando la lana, al llegar a la mitad empiezas a disminuir y la consumes toda. Este patrón a mí me gusta mucho, es un patrón diferente porque es todo calado. Pienso que el gráfico, no tengo todavía el patrón, pero el gráfico se ve muy fácil de seguir, seguramente se memorizará enseguida. Y este patrón está en español, ¿no? Además de en inglés. Yo creo que recomiendo una fingering y yo he elegido esta lana, que tengo 2 madejas, que es del Cascade Yarns también, pero es otra calidad de la que os he enseñado antes. Esta es una shock, o sea que me puede servir perfectamente porque en el patrón pide fingering y yo creo que con esta me va a quedar muy bien. No sé si podré hacerlo con una madeja, pero como tengo 2 no importa, me sobrará, me imagino que bastante, pero yo tengo estas madejas años. Esto es prepandemia, o sea que ya es hora de sacarlas a la calle. Esa es mi primera opción. Y la segunda opción de bufanda chal es esta. Se trata de una bufanda, en el patrón aparece como bufanda, se llama Nivalis
y es de la misma diseñadora que hemos visto antes, Teti Lutzak. Y fijaos qué bonita es, la construcción y la forma es la misma que la anterior, pero mirad qué textura lleva. No es un color work. Estos puntos, yo los he hecho, este punto yo lo he hecho en la Carelia de Midori Hiroshi, que lleva en el Kanesu esta textura que se hace con hilos de otro color. Esta textura se hace al mismo tiempo que se teje, pero dejando la hebra por la parte del derecho, que se ve, sueltas la hebra, sigues tejiendo y luego la vuelves a recoger, con lo cual se queda esa, como cuando hacemos color work, que por la parte del revés se quedan los hilos pasados, es la misma textura. A mí me parece muy original y muy bonita. Y para tejerla tengo esta madeja de malabrigo en este azul matizado y me faltaría un azul más claro para contrastar, para hacer el color de contraste. Entre esta y otra, que en principio no tengo ninguna de este grosor de un azul más claro, pero bueno, me la conseguiré cuando vaya a Barcelona o simplemente miraré una que en Barcelona he visto en los expositores que está Malabrigo, siempre está Malabrigo en Barcelona. Así que puedo pasarme por allí, me voy a llevar una foto y la etiqueta y compraré una que le vaya, en caso de que finalmente decida tejerme esta chalbufanda o bufanda chal. Y ahora tenemos otros accesorios. He seleccionado 3 porque lo quiero para un regalo. He seleccionado unos mitones, un gorro y un bolso. Bien, los mitones que he seleccionado son los mitones Almena de Beatriz Molina, Bea Miso. Me parecen unos mitones muy bonitos. También existe la banda del pelo con el mismo color work y me parecen súper amorosos si se tejen con una lana que sea gustosa y suave. Yo tengo el patrón desde el invierno pasado, pero no me da la vida. Pero este año es una de las ideas que tengo para hacer regalos de Navidad. Los hilos que he seleccionado para hacer estos mitones y a lo mejor también la banda del pelo. No tengo el patrón de la banda, pero lo podría comprar si me animo. El hilo que he seleccionado es este. Es una alpaca de drops, el color hueso, este es un color universal de alpaca drops. Y luego he seleccionado este verde azul que contrasta bastante y creo que el conjunto final puede quedar bastante bien. Entonces esta sería mi opción para los mitones. La segunda idea de complemento o accesorio es un gorro. Este gorro salió el patrón la semana pasada. Es el gorro que se llama Tottenham o Tottenham. Es el nombre de una ciudad, lo sé porque es de Vanessa Casal. Yo he visto su último podcast donde explica la historia de este gorro, que es una historia muy bonita. Pasaros por su podcast si queréis conocerla. Y además es que el diseño me encanta. Fijaos que en el color work que tiene, el gráfico es una bicicleta, con lo cual para aficionados a la bici es ideal. Este gorro tiene también los mitones y el cuello, con el mismo gráfico. Lo podéis adquirir las 3 cosas juntas con descuento, o el gorrito o los mitones o lo que os apetezca independientemente.
Yo he elegido el gorrito porque sé que para un regalo es bastante ideal. Es más fácil que una persona se ponga un gorro que unos mitones. Entonces he cogido el gorrito para eso. Ya veremos si al final no me lo quedo yo. Desde luego lo voy a hacer a mi medida, por si acaso. ¿Con qué lo tejería? Tengo una opción, pero me gustaría hacer la prueba. Tengo este resto de cautiva, de Wool Dreamers, que sería una opción, y esto es un malabrigo del mismo grosor, que sería con lo que tejería el gráfico y la parte de los elásticos. La combinación de colores me gusta. Hace falta que cuando haga la muestra de tejido quede bien. Pero esta sería mi opción para el gorro Zottegem o Zottegem, diseñado por Vanessa Casal. Y la última opción de complemento o accesorio que he seleccionado es un bolso. Es este bolso tipo riñonera. Este verano que he estado por Europa he visto muchísimas riñoneras de todos los tejidos, de todos los materiales, muchísimas. Para mí no es un complemento que me guste en exceso, pero es que he visto algunas muy bonitas y esta en concreto me parece fantástica. Yo esto no tendría ningún problema en llevarlo. La riñonera clásica que se llevó hace unos años a la cintura y todo eso, bueno, yo nunca tuve y nunca llevé. Pero el caso de esta me parece que me animaría y por supuesto la llevaría. Es un patrón que se teje a 2 agujas. En Ravelry hay otras riñoneras a ganchillo, sobre todo hechas con granis, pero esta me parece una idea estupenda. La opción que da, no tengo el patrón, no he comprado el patrón todavía, pero viendo las fotos me parece que no es lana ni algodón ni nada de esto. Debe ser un cáñamo, un gordito o algún tipo de cuerda. Eso a mí, yo le tengo un poco de respeto a la cuerda y a las fibras vegetales que son muy rústicas, porque al rozarse con la ropa hace bolitas lo que lleves debajo. Si es un abrigo, un jersey, el roce hace bolitas. Si es una cosa de tela, no tanto, ¿eh? Entonces, tejer con cuerda esto que va pegado al cuerpo, no sé si es una buena opción. Pero yo tengo una opción que ya la he experimentado, que es esta. Este algodón de drops es bastante grueso y queda muy bien al tejerlo. La verdad es que con 2 agujas no lo he probado, pero yo este verano comencé a tejer un bolso, una cartera de Mola Mills en un cal que se llama Todo Mola. Ahí estamos un grupo de personas dándole al ganchillo. Este cal lo organizó Chris, de 7 Ideas Chris. Y en el cal hemos ido compartiendo algunas opciones de bolsos hechos con ganchillo, y yo hice un bolso utilizando este algodón y queda genial. Al tejerlo con 2 agujas, yo pienso que elegir una aguja, un número menos del que correspondería, debe quedar muy apretadito y con mucha estructura, con lo cual el bolso quedaría genial. De todas formas, siempre se puede poner estabilizador dentro para que quede con más estructura y más consistente. Pero bien, yo voy a probar con estas, a ver cómo queda al tejerlo en 2 agujas. Luego el asa, la cinta, el cordón este que lleva, o la correa esta que lleva de cuero, pues se puede comprar en Amazon, o incluso de estos cinturones finitos que regalan, o sea, que van con los pantalones, cuando te compras un pantalón que viene con cinturón,
yo los tiro a una caja y tengo en la caja un montón de cosas de estas. Buscaré alguno y si no, ya os digo que en Amazon yo he comprado elementos de este tipo para herrajes y cosas así y siempre lo encuentras. Con lo cual tendría resuelto el tema de la correa o del asa. Este patrón de bolso, que no lo he hecho, lo habréis visto en la foto, se llama Frances y afortunadamente está en español también. O sea que ya no hay excusa para tejerlo en el caso de que no nos aclaremos con los patrones en inglés. Y esta era la última de las opciones de mi selección de favoritos para esta temporada. Si has llegado hasta aquí conmigo, muchísimas gracias por tu paciencia y sobre todo por tu atención. Espero que alguna de las propuestas que he compartido sea interesante para ti y si tejes alguna de ellas, me lo compartas para aplaudirte.